Muy buenos días tengan todos ustedes, amables televidentes que sábado tras sábado se conectan con su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Hoy es un día muy especial, puesto que estamos básicamente en la antesala de la celebración del Día de las Madres. Ya mañana celebramos ese día tan especial que es motivo de regocijo, pero no sin antes abordar este tema tan importante y otro más. Debo de darle la grata bienvenida a mi querido amigo y hermano, el doctor Marcelo Carmona, que el pasado sábado le dije a todos ustedes que se había asentado por motivos propiamente de sus labores profesionales, pero es un grato placer que nos acompañe esta mañana. El placer es mío, Teddy. Buenos días, amigos televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de su espacio Cooperativa y Desarrollo. Como dijo Teddy, en víspera del Día de las Madres, que lo es mañana. Así es. Mira, para contextualizar este tema y poner a este público, porque nosotros no solamente aquí somos una propuesta cooperativista y de ese gran segmento social y económico de la economía solidaria, sino que también tocamos otros temas que son íntimamente vinculantes a esa inquietud de conocimiento, de cultura de ustedes. Y el Día de las Madres tiene un motivo especial, tiene una génesis. Claro. Tiene un inicio y precisamente nace en la antigua Grecia. Y queremos compartir este fascículo histórico con ustedes, amigos de Cooperativismo y Desarrollo. Y es la celebración en honor a la diosa, básicamente, Rea o Cibeles. Y en la mitología griega, esta diosa era la madre del dios Zeus. Y entonces, precisamente se celebra, y fueron los griegos que comenzaron con esta cultura de honrar a las madres, pero posteriormente se trasladó hacia Occidente y toda parte del mundo, y para el mundo cristiano, entonces se celebra y se honra a la Madre de Jesús, a la Virgen María. Y para los cristianos, en el mundo cristiano, es una reverencia, y entonces se instituye como un día de reverencia a todas las madres del mundo. Decir que la cultura varía, y el día también, en diferentes partes del mundo, Carmona, que no solamente... Sí, por ejemplo, nosotros aquí coincidimos, es el último domingo del mes de mayo. Es decir, mañana, pero conjuntamente nosotros colindamos con Suecia y Francia, que también han adoptado esta medida de celebración. O nosotros de ellos. Sí. Sí. O viceversa. No puede porque ser, siempre sí. decimos, ¿verdad? Pero puede ser Sí. que sea así. Lo cierto es que coinciden, amables televidentes. Hay otros países como Costa Rica, México, que son días distintos. 27, 15, puede caer. Pero no inclusive no inclusive en el mes de mayo para otros países. Sí, en el mes, ahí en agosto también. Exactamente. Entonces, es importante que nosotros aquí en Cooperativismo y Desarrollo toquemos este tema, la génesis de por qué esta celebración y cómo cambia, y entonces para el mundo cristiano se adopta realmente este día, Carmona. Sí. Hay que destacar, señores, no sé, las mediciones que tuvieron algunos sabios para al momento de hacer la clasificación entre las mejores madres del mundo, porque por lo menos hay las tres que encabezan la lista: Audrey Hepburn, también Debbie Reynolds y Diana de Gales. Entonces, ellos hicieron esa inferencia tomando en consideración que estas eran mujeres sobresalientes y que eran actrices muy principales. Sin embargo, dentro de sus actuaciones siempre la tenían conjugada con lo que es el cariño maternal y con lo que es aliar a sus hijos
dentro de su trabajo, que nunca la abandonaron, y por esa cuestión se habla de que son de las madres más sobresalientes del mundo. Y yo diría, pero un concepto tan amplio, un concepto tan bello como lo es el de las madres, es bueno ser famoso, porque ser famoso ayuda mucho. Porque ustedes pueden estar seguros, señores, que si uno ve la proeza de muchas mujeres pobres, que la ve en esos hospitales públicos de la República Dominicana, todo lo que tienen que hacer para lidiar con sus hijos, yo pienso que la concesión de la mejor madre podría verse de otra manera. Es muy amplia. Y bueno, lo cierto es que vamos a felicitar a todas las madres del mundo, madres abnegadas, que se niegan sí para entonces dar al hijo protección, amor, cariño, educación. Es un crisol y una amalgama de bienestar donde las madres siempre procuran esa integridad. Y miren, señores, en otro aspecto, el inicio de la cooperación en la República Dominicana, de la instauración del sistema cooperativo en la República Dominicana, tiene un origen muy fundamental y una razón de ser. Nosotros históricamente entendemos que el inicio del cooperativismo inicia en el 1946 y que precisamente en la comunidad de Mano Guayabo se instaura la primera cooperativa del país. Ahí se sembró la semilla con grande éxito. Ahora, eso no fue así. Hubieron muchos escollos para el desarrollo, el devenir de este proceso. Y de que hoy podamos nosotros decirle a ustedes en este espacio de que el sector cooperativo dominicano alberga 2 millones de cooperativistas en 1.500 cooperativas y que el grueso económico, y lo ponemos así, no porque lo económico sea lo primordial en la cooperación, sino es el beneficio social que está por encima realmente de lo económico. Pero hoy movemos 800.000 millones de pesos dominicanos. Pero para llegar a todo esto, señores, hay un inicio y se lo debemos a los sacerdotes canadienses escarboros. Ellos, venidos de esa comunidad de Escocia, Scarborough, de un condado, vinieron aquí, pero primero, su periplo universal ocupó en una primera línea la China comunista. ¿Sabe que el régimen chino es un régimen de consecuencia áspera, donde prima un solo partido político, donde hay una doctrina, la comunista? Ahí no convergen más filosofías ni sociales, ni políticas, ni culturales, más que ese precepto. Y en ese orden, ya alrededor del 1918, Carmona, estaban estos jóvenes que se estaban ordenando sacerdotes, de Escocia, de Canadá, de Nueva Escocia, de una comunidad también, hicieron un transbordo de una alianza de cooperación internacional que se le denominó Sociedad Social de los Scarborough. Y todos volaron a la China en la década de los 30, 20, 30, y comenzaron a sembrar la semilla de la cooperación, la semilla del cristianismo, eran sacerdotes cristianos, y una serie más de aspectos sociales, culturales y religiosos. Ahora, chocaron con ese régimen y muchos de ellos, entonces, la consecuencia fue que desaparecieron y otros tantos, entonces, salieron de nuevo a su país, una salida forzosa. Ya para los albores del 1940-44, en esos años, el Caribe sufrió una gran sequía. Y entonces, fruto de la sequía, viene entonces una hambruna que sobrevino todo el Caribe, básicamente, el litoral de México y parte de Venezuela que colinda, la parte venezolana que es muy caribeña. Aquí el dictador Rafael Leónidas Trujillo entonces propició la Semana Social del Caribe. Estamos hablando, y
puntualizando el origen realmente, porque decimos el cooperativismo, el padre Pablo Still, no, tenemos que decirle a ustedes de dónde proviene esto y el esfuerzo que hicieron todos esos jóvenes sacerdotes canadienses aquí en esta isla caribeña, fuera de su familia, de su cultura, lejos de su patria. Bueno, entonces se acordó para buscar alguna solución, algunas estrategias para combatir, obviamente, los efectos de la naturaleza se le confiere íntimamente a la naturaleza. Ahí en la mano del hombre poco que interviene. Usted no puede hacer en medio de una sequía que caiga agua, eso es imposible. Pero entonces se buscaron estrategias y estaba de frente el monseñor Paolo Pittini, a la sazón en ese momento, de la arquidiócesis de Santo Domingo. Entonces Trujillo le dio toda luz verde para que buscara la alternativa de crear estas empresas societarias solidarias. Y para ello entonces crearon la ordenanza 520, la desempolvaron, que era una ordenanza de la primera invasión norteamericana, que se vieron los primeros vestigios precooperativos en el país. A raíz de esto, señores, entonces se trae en una primera partida de esos sacerdotes que habían volado de China hacia su país, se traen 80 sacerdotes de esa orden de Scarborough y se diseminaron en todo el país, enrutado y tutelado por su líder, el padre Alfonso Chaff. Y ese se enclavó, ese sacerdote Mano Guayabo, inmediatamente comenzó a estructurar la primera cooperativa, que es la cooperativa de Mano Guayabo. Ahora, ¿cuál era el componente humano que él encontró? Primero, esos jóvenes tuvieron que sobrepasar la barrera del idioma. O sea, era un idioma inglés, entonces tuvieron que aclimatarse. Y muchos de ellos le llevó de 12 a 18 meses para aprender el idioma español. Fíjense que la misa lo oficiaban con una escritura y era leyendo básicamente al paso para que los feligreses pudieran entender y pudieran motivarse a escuchar la homilía todos los domingos. Bueno, entonces Alfonso Chaff comienza y siembra la primera cooperativa, pero el sacerdote Pablo Still, anclado en Boyá, comienza a formar entonces en el 1946 otra cooperativa, lo propio del padre Luis King en Baní y en San José de Ocoa. Entonces toda la zona de Boyá, Yamasá, Don Bosco, que fue una cooperativa, aunque no fue gestada por un Scarborough, fue por un sacerdote salesiano con la ayuda del padre Alfonso Chaff y el padre Pablo Still. A raíz de todo esto, entonces, realmente en el 1951, donde Pablo Pittini le da plenitud y le da todas las herramientas al padre Pablo Still para que así siembre la semilla de la cooperación, inserte cooperativa en todo el espacio de la República Dominicana. Decir, señores, que para ese tiempo la República Dominicana, Carmona, era un país rural eminentemente, donde el 80% de su población era analfabeta. Es decir, fíjense todos los escollos que esto, porque se enrutaba, se organizaba la cooperativa, comenzaban a adoctrinarlo, pero entonces perdían el interés y no sabían cómo manejarla. A raíz de eso, entonces, cuando comenzaron a ahorrar los primeros centavos para esos momentos, que era chele básicamente, que se ahorraba en esos inicios, entonces venía, y no quiero yo aquí decir de nuestro cultura, pero venía entonces el latrocinio, el engaño, y entonces la gente recurría a los sacerdotes para que fueran los tesoreros o que tuvieran permanentemente en la cooperativa. Entonces decir que fue un proceso muy traumático, donde el campesino dominicano tuvo que adiestrarse para poder comprender la filosofía, la doctrina, la razón de ser y los beneficios que había de generar el cooperativismo a su largo paso en estos 70 y tantos años que tenemos de cooperación. Pero gracias a esos sacerdotes de Scarborough, hoy en día podemos gozar de un sistema cooperativo fuerte, Carmona. Quería hacer esta reseña. Nosotros pudiéramos decir que el 20% de la población dominicana
ya está insertado en lo que nosotros debemos llamar el sistema cooperativista. Nacional. Porque ya el cooperativismo se ha convertido en un sistema. Así Y es. en la misma medida que van pasando los días, entonces la persona se va integrando con mayor fuerza y eso ha tenido mucho énfasis. Con estos programas que ha estado implementando el gobierno dominicano y naturalmente algunos cooperativistas que de una forma u otra están buscando la manera de nuclearse e inclusive crear un instituto del cooperativismo para que de esa manera haya mucho más fuerza. Pero la verdad es que puedo decirte que aunque uno habla como génesis del cooperativismo y habla de esos padres Colbor, nosotros pudiéramos decir que de una manera inconsciente, nosotros que somos parte de Centroamérica, que el cooperativismo se remonta de una forma no tan focalizada como se ve ahora, desde que nuestros indígenas existían. Porque ¿qué es la función del cooperativismo? Es integrar a la persona, Claro. es convivir, es manifestar La ayuda mutua, la cooperación. cierta ayuda mutua. Y recuerda que aquí en este país venían indios desde México, Venezuela, El Caribe, Cuba, Perú, Puerto todos Rico, esos sí. indígenas venían aquí y se hacían esos intercambios comerciales. Así es. Y eso lograba la convivencia de ellos, que de Así una es. forma rudimentaria, desde ese tiempo, venimos haciendo cooperativismo. Así es, Carmona. Miren, señores, nosotros tenemos que ir a una breve pausa comercial. Es justo irnos a una pausa comercial y decirle que no se despegue de su televisor, porque en breve venimos con más contenido aquí en Cooperativismo y Desarrollo. Gracias por permanecer con nosotros en tu espacio, Cooperativismo y Desarrollo. Este es un espacio, señores, diseñado para ustedes, no solamente para decirles las bondades y las virtudes, que es necesario decirlo, que enarbole el cooperativismo y la cooperación como instrumento de bienestar social, económico, cultural en la República Dominicana, sino que también es una voz de alerta, este espacio, sobre todos los procesos que vivimos los dominicanos. Señores, Carmona, y nosotros estamos ahora mismo sufriendo medidas semidrásticas porque la excepción es, y tú que eres abogado sabes que es una máxima de la abogacía del derecho, la excepción es la prisión y lo que predomina es la libertad. Entonces, cuando se pone medida coercitiva a la sociedad es un problema, pero es más que justificado que el gobierno dominicano haya tomado esta medida y pueden ser más drásticas. Señores, no podemos pensar que el COVID es un juego, es un relajo. Le pedimos desde este espacio de todo corazón cuidarse, vacunarse, protegerse. No hay necesidad del tumulto social. No hay necesidad de exponerse alegremente. Entonces le hacemos un llamado a la juventud dominicana, a la muchachada dominicana, que piensen los abuelitos, en la familia, que piensen ellos mismos. Porque nosotros sí. Que piensen los abuelitos, que piensen en ellos mismos. Claro. Déjame darte un dato. Tú sabes que en el 80% de los casos que se están registrando de COVID son de personas jóvenes. Jóvenes. Y de esto, 40 años hacia abajo. pero están falleciendo también. Sí, porque la mayoría son fumadores de juca, llevan una vida un poco desordenada, y entonces cuando llega ese momento, entonces, triste final. No, porque entonces, se creyó. Fíjate que en meses pasados teníamos el proceso pandémico tan asegurado que la tendencia era a la baja, a la disminución. Y los casos que se registraban en un país de 10 millones de habitantes eran 200 y pico, pero estamos sobrepasando los 1000 y pico de casos diarios. Y los decesos, las muertes no se paran, señores. Entonces es una preocupación de este espacio. Vamos a amar la vida. Oye lo que ha sucedido. En principio se habló, y de hecho es así, el COVID resulta más letal
para las personas que tienen cosmomorbilidades y sobre todo para las personas mayores. Pero ha venido, de parte del gobierno hubo un esfuerzo en traer vacunas. ¿Y qué sucede? Que la mayoría de las personas que tienen cierta edad fueron los primeros, o fuimos los primeros, en vacunarnos. Así es. Muchos de esos jóvenes no creían en el sistema de vacunación. De hecho, ese programa, ustedes van en el día de mañana, en el de hoy, a cualquier centro y se pueden vacunar sin ningún tipo de problema, porque están vacíos. Y hay un empeño del Estado en que la gente vaya a vacunarse. Pero ¿cuál es el talón de Aquiles? Que se ha dicho que el que se vacuna tiene que durar 3 días sin tomar alcohol. Entonces, la mayoría de los jóvenes que quieren estar en el famoso teteo, entonces se quedan los fines de semana y no están yendo a vacunarse. Y como es lógico saber, si hay una capa poblacional donde una está cubierta y otro está al desnudo, bueno, pues lógicamente le voy a hablar en el término de ellos mismos, el rebote se le está pegando a los jóvenes. Yo quiero que del teteo. Sí, yo quiero que ustedes vean que inclusive en el Moscoso Puello, la situación con el COVID está tan fuerte que no hay cama, ni en el Moscoso Puello, ni en casi ninguno de los hospitales de aquí de la capital. ¿Dónde lo están atendiendo? Poniéndole oxígeno. En el parqueo. Carmona, por eso es que traemos el tema. Señores, esto es un virus que tiene una transformación, dicen los científicos que muta. Es decir, cambia su patógeno, una mutación rápido. Por ejemplo, los haitianos que creían que era inmune a esto, no. Entonces el virus allá mutó y están diario decenas de haitianos muertos. Esto es un relajo. Y fíjense que el espacio de la virología es tan fuerte que ahí tenemos históricamente el primer rebrote de un virus fuerte que quiso menguar y sofrenar la humanidad en el Congo, en la República Democrática del Congo. En el 1970 se despertó el ébola. Ahora, ¿por qué esta enfermedad no extrapoló y se hizo este proceso pandémico universal como lo ha hecho la COVID-19? Bueno, porque el ébola en 24 horas mata, porque es una fiebre hemorrágica donde la gente tiene poco espacio. Entonces, fíjense que el proceso de la COVID es, primero, te infecta, la incubación dura de 3 a 5 días. Entonces, de ahí entonces para las primeras manifestaciones son 14 días. ¿Cuántas personas tú no has infectado si estás contagiado de COVID? Entonces, pero dentro de ese contexto, Carmona, tenemos que decirle a los amigos televidentes que hay varias cooperativas que hacen grandes esfuerzos en sus campañas publicitarias, como es la cooperativa de Mano Guayabo, Herrera, la misma cooperativa de Maimón. Entonces, todas estas cooperativas, si el señor director puede ponerme unos flyers que esta cooperativa no han hecho llegar, están haciendo esfuerzo. Fíjense ahí como Herrera es una campaña muy atinado que dice la prevención comienza por ti, vacúnate. Lo propio con Maimón y diferentes cooperativas del sector están haciendo lo propio. En ese mismo sentido, bueno, ahí tenemos también el flyer del CONACO, es el Consejo Nacional de Cooperativas. Las cooperativas siempre están activas en la prevención, buscando, ¿verdad?, el esfuerzo mancomunado, poniendo el dinerito para la prevención, asegurando a cada socio que se ve afectado de esto, lo propio de Conmaimón y diferentes cooperativas. Decirles que este es el programa de ustedes, las cooperativas y los cooperativistas. En ese mismo sentido, señores, felicitamos a COP Reservas. Reserva acaba de celebrar su asamblea general de socios y delegados y es una fiesta democrática. Ahí tenemos las imágenes. Felicitamos a esta cooperativa que tenemos que decir que siendo una cooperativa de una entidad bancaria permite y tiene la flexibilidad de que sus empleados puedan asociarse en esta empresa solidaria. Lo mismo que COFEPROCA de Asua, del amigo Manuel Tejeda, gerente general, lo vemos ahí, también arribó a su
26 aniversario asambleario, el cual fue una fiesta democrática, así que felicidades para esa base social, los dirigentes y conjuntamente con el señor gerente, que por demás es miembro titular del Consejo de Directores del IDECOOP. Así que felicidades para esas cooperativas que día tras día hacen un esfuerzo loable para el bienestar de los dominicanos, Carmona. Mira, Teddy, tú sabes que el gobierno tomó ciertas medidas restrictivas para permitir que los trabajadores del transporte pudieran ganarse la vida y por qué no, comenzar a transportar a algunos trabajadores y usuarios y se estableció que no se podía montar más de 4 personas en un vehículo, 3 personas. Y en adición a eso, los gremios choferiles decidieron, o empresarios choferiles, dijeron, bueno, para nosotros poder dar el servicio, tenemos que hacer un esfuerzo mayor de pago para compensar en parte lo que es el pago del flete, porque no es un secreto para nadie que aquí los combustibles tienen unos precios muy volátiles y todas las semanas sí, claro. suben. Sí, bueno, claro. pues se le fijó una tarifa. ¿Qué sucede? Que ellos ahora están montando la misma cantidad de personas en esta época de rebrote, pero siguen cobrando la misma cantidad de dinero. El pasaje, eso es Pero una entonces, incongruencia. Pero entonces, hace falta la mano dura del Estado. Del Estado, de las autoridades. No puede un gobierno querer buscar aplauso en todas las acciones que comete. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, la persona que no esté vacunada no puede entrar a los sitios públicos, usted tiene que presentar su tarjeta. Y cuando se le pongan medidas restrictivas para entrar a los bancos y hacer su vida normal, no va a haber que llamar a nadie y decirle, mira, ven a vacunarte. Así es. Porque se van a abarrotar todos estos centros. Pero entonces no podemos, ni queremos ser, ni debemos pretender ser más popular que todo el mundo. Y yo lo digo porque todo el mundo sabe mi adhesión al partido de gobierno. Pero no es que estamos aquí para lanzar piropos, porque si las cosas que son malas uno la oculta y la calla, no hay forma de que se corrija. Así es. Señores, nosotros vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos entonces tenemos aquí nuestro invitado estelar en la entrevista central. Con él vamos a conversar. Se trata del licenciado Germán Robles. Así un plato fuerte. Así que no te muevas y en breve retornamos aquí en Cooperativismo y Desarrollo. Gracias por permanecer con nosotros en tu espacio Cooperativismo y Desarrollo. Miren, señores, día tras día a este programa se unen no solamente figuras que nos visitan y dan lo mejor de sí, sino también nuestros patrocinadores, como son los jugos Enjoy. Y decir que es un jugo traído aquí al país por la empresa OBM Company, lo mismo que la Copemopu, también que es la cooperativa de los empleados del Ministerio de Obras Públicas, una cooperativa que les rinde realmente grandes beneficios a su base social. Y lo propio la Cosemecadi, que justamente patrocina la sección del día de hoy, Ventana Cooperativa. Y esta sección entonces gira en torno a la orden del día, puesto que nosotros hablamos aquí en diferentes espacios de que las cooperativas, después que convocan para la celebración de su asamblea, tienen que guiarse, entonces la guía interna de los trabajos en la cooperativa, vamos a detallarlo brevemente, se inicia con los asuntos preliminares. ¿Y qué son los asuntos preliminares, señores? Es la invocación a Dios, es la presentación de la mesa de honor, la presentación de los invitados y de aquellos fiscalizadores que van a fiscalizar propiamente la asamblea. Y se inicia en el segundo punto con la iniciación de los trabajos del señor presidente. Luego hay que demostrar que la convocatoria para hacer el quórum de la asamblea llenó los requisitos de ley. Y entonces llegamos a una fase muy importante, que es el pase de lista y la determinación del quórum, atendiendo que una asamblea es válida cuando reúne su 60% de los convocados, de esos delegados convocados, y en un
una segunda hora de no alcanzar esa matrícula, entonces caemos a un 40%, así se va discriminando hasta un 20% y darle el revestimiento de ley. Y entonces, luego del pase de lista y la determinación del quórum, vamos a la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior para poner a esos asambleístas a tono. Y luego van los informes, tanto de administración, tesorero, crédito, vigilancia, el Consejo de Administración Central, y después nos vamos a otros asuntos si lo hubiere, que ahí es donde se discuten, por ejemplo, la expulsión de un socio o el acogimiento de algunos tratados de negocio, la distribución de excedentes. Eso, es decir, ahí se estila todos los procesos que son colindantes, que han de debatirse en esa asamblea. Y luego, por último, entonces, la composición de la comisión electoral, elección de los órganos centrales y clausura. Ahí tenemos, señores, con prontitud y claridad meridiana la orden del día. Es necesario hacerlo. Luego de todo el proceso de la convocatoria para celebrar la asamblea, entonces esa es la ruta crítica interna que por demás está estatuido en cada estatuto social de cada cooperativa. La ley es macro, dice que vamos a celebrar una asamblea. Ahora, la cooperativa en su interior establece esa liturgia composicional para celebrar efectivamente con prontitud esa Asamblea General de Socios Delegados. Señores, y sin más preámbulo, tenemos aquí un invitado estrella. Tenemos aquí a nuestro querido amigo, el licenciado Germán Robles, que él es experto financiero, pero además cooperativista. Sus experiencias la podemos encontrar en IDECO, fue su administrador de fiscalización, luego pasó un proceso muy enriquecedor, fue gerente general de la cooperativa La Candelaria, pero actualmente tiene su propia consultora y se dedica al proceso de la consultoría a lo interno de las cooperativas y otros espacios financieros, ¿por qué no? Específicamente en las prevenciones de lavado de activos. Así que le damos la bienvenida, Robert. ¿Cómo está? Muchas placer gracias, tenerte por aquí. Muchas gracias, Teddy, y al doctor Carmona por la invitación que nos hicieran. Así es. Muy agradecido de ustedes y felicitaciones por este espacio que haya venido a llenar un vacío en lo que es el dar informaciones al sector cooperativo sobre su desarrollo y a la sociedad en general. Gracias. Bueno, Robles, el placer es nuestro tenerte aquí y sin mucho preámbulo. Nosotros, cuando los invitados vienen aquí, no creas tú que lo tratamos muy bien, le metemos mano de una vez, como candela, dice fuego, el un misil. Qué bueno, qué bien. Y en ese sentido, Robles, me gustaría que tú le digas a los amigos televidentes en qué consisten esos trabajos que tú realizas de orientación, por si acaso alguna persona de esa cooperativa está viendo este espacio y quiere contratar tu servicio. ¿Qué debe hacer? Bueno, fíjese, cuando iniciamos nuestra empresa, Germán Robles y Asociados, pretendimos fue formular una institución integral en la que se dieran servicio a diferentes tipos de entidades para implementar mejoras en el área financiera, administrativa, operativa y también en los aspectos de índole legal. Y lo expresamos así porque en nuestra larga data en el sector cooperativo, a través del Departamento de Asistencia Técnica del IDECOP, veamos que había muchas cooperativas necesitadas de orientación y de implementación de planes estratégicos que le permitieran su desarrollo. En ese tenor nos estamos dedicando a tratar de desarrollar aún más al sector cooperativo y a otras entidades, microempresas del país, que no tienen los recursos suficientes para contratar personas fijas allá, sino que requieran de un outsourcing, como se le dice ahora, de un asesor que les vaya marcando el camino hacia el éxito y la productividad. Es por eso que nosotros hacemos en las instituciones un diagnóstico situacional que va desde el aspecto financiero, operativo, mercadológico y gubernativo, para determinar las causales que pueden impedirle el desarrollo. Hacemos una retrospectiva de lo que son sus actividades y una proyección de lo que pudiesen ser con las mejoras implementadas. Uno se encuentra con que cooperativas que tienen mucho tiempo en el mercado siguen estancadas económica y socialmente. No cumplen los objetivos para los cuales fueron creados.
Entonces, en ese sentido, empezamos un trabajo poco a poco con ellos, implementándole políticas financieras, políticas de crédito, políticas de servicios, planes estratégicos y lo que son, como lo exige la ley 155/17, el tema que está en la palestra hoy, que es los manuales para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esa ley, la 155/17, que tiene precedentes, ya se había trabajado antes lo que era la prevención del lavado de activos proveniente de actividades del narcotráfico, que fue la 7202, fue ampliada en el año 2017, ya se había implementado en otros países latinoamericanos, porque es lógico pensar que no solamente el narcotráfico trata de blanquear activos en la economía, o sea, hay multiplicidades de actividades ilícitas que comprometen el riesgo reputacional de las instituciones que pretenden hacer negocios con terceros. Las cooperativas nacionales, tal como lo establece la ley en su artículo 32, son lo que se llaman sujetos obligados. Así es. Sujetos obligados quiere decir que tienen la obligación de implementar todas las medidas que eviten que dinero proveniente de actividades no lícitas entren a la cooperativa o que sean entes financiadores de personas o de instituciones que pretendan hacer una conversión de ese dinero para luego integrarlo en la economía como si fueran capitales lícitos. Establece la ley también que el IDECOP es el organismo competente y fiscalizador de esas cooperativas con un organismo sombrilla que es la Unidad de Análisis Financiero, adscrita al Ministerio de Hacienda, que es donde se envían todos los reportes. ¿No te has encontrado con casos de alguna cooperativa que estén haciendo las cosas fuera de lo legal, pero sin intención maliciosa, que por ignorancia actúen o no? Fíjese, como le decíamos, lo primero que se hace es un diagnóstico situacional. Si tú llegas a una cooperativa y no tienes implementado nada, puede ser que en alguna ocasión haya sido objeto de la malignidad o de la malicia de personas que, aprovechándose de su falta de controles, pudiesen involucrarla. No, por ética uno no puede decirlo, pero muchas cooperativas nacionales tienen que implementar las medidas necesarias, sobre todo las cooperativas abiertas que tienen un público abierto. Exacto. Porque no solamente es las relaciones con socios, incluso hay que hacer una depuración de lo que son empleados directivos, de lo que son suplidores y proveedores de bienes y servicios, y aplicar la debida diligencia en los procesos de involucramiento y monitoreo de operaciones. Así. Robles, una pregunta que me surge en función de que tu experiencia en IDECOP y como duraste un tiempo en el órgano regulador, ¿entiendes tú que el IDECOP, a raíz de que, como propiamente ha dicho, las cooperativas, tanto como entidades financieras regularizadas, son sujetos obligados, tiene la capacidad de poder monitorear y evitar el blanqueo de capitales vía esos entramados? Porque tú has sintetizado muy bien de que no solamente el narcotráfico pretende permear la cooperativa. ¿Entiendes tú desde tu experiencia y tu óptica que tiene esa capacidad el IDECOP? Mira, poco a poco el IDECOP ha ido tomando medidas. Últimamente está tomando medidas, incluso una plataforma tecnológica que permita a las cooperativas enviar los procedimientos a implementar en materia de lavado. Y tiene un departamento, que es el Departamento de Prevención de Riesgos, que está haciendo un trabajo acorde con sus limitaciones propias, porque hay que seguir ampliando, hay que seguir otorgando al IDECOP recursos, no solamente para esto del blanqueamiento de activos, sino desde hace mucho tiempo el IDECOP ha ido pidiendo los recursos logísticos, técnicos y humanos para poder desarrollar una actividad acorde con un sector que ha crecido de manera desmesurada frente a un organismo rector que se ha ido achicando poco a poco por su incapacidad. No es una crítica al IDECOP, porque los hombres y mujeres, los funcionarios que están ahí, están haciendo todos los esfuerzos para hacer a la institución una entidad que pueda de manera eficiente poder brindar a la cooperativa todos los servicios para lo que fue creado. Recuerde que el cooperativismo surgió prácticamente como
como un modelo piloto, vamos a ver lo que hacemos con esto. Y hoy tenemos 1.200 cooperativas insertadas en el 1.500. sistema. Sí, No, más los grupos. sí, y los tienen precooperativos. capitales enormes. Y tenemos Así es. 2.2 millones de personas afiliadas al Afiliados, eso es cooperativismo. 2.2 millones de personas que muchas de ellas hay que depurarlas y hay que hacer la debida diligencia con muchos de ellos para determinar cuál es el origen de sus fondos. Así No solamente en el cooperativismo, sino en todo el sistema financiero, económico y político nacional. Así. Robles. Mira, antes de tenemos que ir a una pausa y me gustaría que tú utilices el tintero porque es justo ir a una pausa. Vamos a hacerte una pregunta en el tintero. Claro. Cuando tú dices que el IDECO está realizando un buen trabajo, aún con las limitaciones que tiene, me da la impresión de que tú ves, cuando me hablas de las limitaciones, de que algo no está del todo bien. Y me gustaría, a regreso, que tú me expliques por qué esa expresión. Vámonos a la pausa y regresamos. Bien, gracias amigos televidentes por permanecer con nosotros. Roble, tú resaltabas la buena labor del IDECO y hablaba de que aún con sus limitaciones, ¿cuáles son las falencias que tú ves? Si hay que inyectarle recursos para superar, ¿qué área, qué cosa hay que superar? No, realmente no estamos al interior del IDECO. Hablamos por experiencias pasadas. Nosotros estuvimos en IDECO durante un periodo de 4 años. Y hoy día, en que se le dan nuevas atribuciones con esto de la ley de lavado de activos, que ha habido que crear un departamento específico para eso, vemos que todas las estrategias se están implementando. Vemos que hay una preparación adecuada del personal, pero la supervisión in situ va a ser un gran problema, a menos que el IDECOP no tenga un personal mayor. Hay una supervisión extra situ que se está haciendo, se están evaluando adecuadamente, tienen un personal que de manera adecuada está revisando las políticas y las normativas implementadas por las cooperativas nacionales. Sin embargo, yo soy de lo que siempre he abogado, porque al IDECOP el Estado le dé mayor atención, en virtud de que la economía solidaria requiere ser fortalecida, requiere ser supervisada de manera más adecuada, a pesar de que es una economía que prácticamente no ha tenido debilidades como han tenido otro tipo de instituciones, ¿no? Nunca se ha oído de una cooperativa nacional envuelta en grandes escándalos ni en quiebra masiva. ¿Por qué? Porque simplemente la gran cantidad de socios haciendo aportes, o sea, la atomización del ahorro, le permite cubrir muchos riesgos a las cooperativas nacionales. Ahora bien, el IDECOP y la misma ley que está en anteproyecto lo contempla, requieren, la misma ley se establece, que las mismas cooperativas nacionales sean subvencionadoras para las operaciones del IDECOP, para la fiscalización, para la labor de educación, para la labor de preparación del personal, para la mejora de las condiciones, para la mejora de las condiciones de vida de los actores involucrados dentro del Instituto Rector. Y nosotros estamos contestes de que el nuevo presidente administrador y su equipo de trabajo, como lo hicieron algunos otros en el pasado, están comprometidos con que el IDECO sea realmente una sombrilla que le dé al sector cooperativo la sombra necesaria para crecer y desarrollarse de manera adecuada. Entonces, en ese sentido, Roble, ¿entiendes tú que ya se hace urgente y necesario de que el IDECO se transforme en una superintendencia? En el año 2016 yo concedí una entrevista al Dinero y establecí que realmente usted no puede tener un instituto rector y fiscalizador al mismo tiempo. Usted tiene que tener una entidad que tenga funciones, porque son funciones duales. El IDECO puede permanecer, pero se necesita de una superintendencia de cooperativas. Mira, apoyando esa tesis que tú dices, y disculpa, Víctor Reyes escribió un libro fenomenal y ¿verdad? Y vamos a hacer un programa aquí sobre los doctrinarios dominicanos que han escrito sobre literatura cooperativista criollo. Entonces, Víctor Reyes separa y dice eso mismo que tú has dicho, bueno, no podemos tener un ente regulador y al mismo tiempo fiscalizador. Propugna un ente regulador y un ente fomentador, eso es imposible. Exactamente, eso es incompatible. Es incompatible totalmente. Porque tú no puedes fiscalizarte a ti mismo tus operaciones. No puede ser juez y parte. Así mismo, Entonces, el IDECO como Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
debe existir como una institución fomentadora, asistencia técnica, desarrollo, planificación. Sin embargo, el Departamento de Fiscalización y el mismo Departamento de Prevención del Lavado tienen una función muy diferente, Ahí mismo, que debe ser Robles. adscrita, es mi entender, a una superintendencia solidaria. Así es. Ahí mismo, Robles, todos esos calificativos que tú dices que debe ser desarrollador, que debe fomentar, ¿cómo tú ves en la actual gestión todos esos? No he hecho prácticamente Esa evaluación. una evaluación, una auditoría a fondo. Sería pecar de necio establecer eso, porque realmente no he tenido la oportunidad de insertarme. Sin embargo, veo a algunos compañeros que hay ahí adentro, día a día en las cooperativas nacionales, tratando de hacer un trabajo acorde a las necesidades y a las circunstancias. Así es. Mira, realmente que platicar contigo nos llevaría días. Gracias. Muy interesante y tiene mucho que aportar. Y motivamos a la cooperativa que este consultor con su empresa Robles y Asociados puedan buscar de tu trabajo. Más adelante vamos a dejar los números, pero vamos a pasar ya al cierre final con el doctor Carmona, quien tiene realmente un regalo para las madres, un elogio. Así Claro. que adelante, Carmona. Y con esto despedimos esta entrega de Cooperativa y Desarrollo. Sí, porque ustedes saben que un día tan especial como el Día de las Madres no puede pasar desapercibido. Así, entonces nosotros queremos a todas las madres del país, incluyendo las que trabajan en este canal, entonces nosotros dedicarle una poesía Exacto. del Indio Duarte titulada Para mí todas son madres. ¿Qué me importa a mí del mundo y qué me importa a mí de la sociedad? La sociedad y el mundo me exige que yo eche a rodar a mi hija y por qué de echarla. Echar a mi hija me pide el mundo porque me ha traído un nieto de regalo sin que nadie lo supiera. Vaya un pecado más grande. Todavía no han empezado sus amoríos cuando ya empezó a puntear la primavera. Que fue para el tiempo aquel que el potro rompió el cabreto para seguir la yegua. El toro saltó los alambraos y al trotecito se nos fue la perra. Echar a mi hija me pide el mundo porque no supo venderse a cambio de una libreta. Y hasta el reptil ponzoñoso procrea con libertad en sus abrigadas cuevas. El río se respentea libremente por ser hijo natural del corazón de la tierra. Solamente la mujer tiene sociedad que la desprecia. Pero esa sociedad que la desprecia, la admite, permite y fomenta el cabaret, el mercado de las hembras. Allí nadie pregunta si una mujer es buena o es mala. Allí el pudor es un mixto, un chiste la desvergüenza. Allí los pedazos de tela tapan las marcas que han dejado las poleas. Cuando esa madre soñosa soñó ser una madre honrada, trabajadora y buena, echar a mi hija me pide el mundo. Vaya un pecado. A criar su hijo, a criarlo como Dios manda, en vez de malparirlo sin que las vean. Bendita sea la mujer, benditas sean todas las mujeres que contra el mundo y la sociedad que la desprecian, levantan bien alto el bello fruto de sus entrañas maternas. Madre mía del alma que estás en el cielo, si vos, madre, estuviste la desgracia de ser igual que ella, 1000 veces madre.
1000 veces. Bendita sea. Señores, Así fenomenal. Concluimos con Bello, este espacio, con esta emotiva odas a las madres del mundo, no solamente las dominicanas, sino del mundo. Así que felices y contentos. Les deseamos buen fin de semana y recordarles que la cita será para el próximo sábado. Hasta la próxima.